Bueno, esta es la parte 1 de antibióticos que van a actuar en las subunidades ribosomales. Como ustedes recordarán, las subunidades ribosomales bacterianas son 30S y 50S y nos vamos a referir en esta clase a tres grupos, serían tetraciclinas, aminoglucósidos, los cuales actúan sobre la subunidad 30S del ribosoma, inhibiendo la formación de las proteínas, y los macrólidos, que es el tercer grupo que va a actuar sobre la subunidad 50S. Esta sería la primera parte. En la siguiente clase veremos los otros grupos pertenecientes a antibióticos inhibidores de la subunidad 50S. Se ha logrado gracias a la síntesis o semisíntesis de este grupo antibiótico. El representante de todos es la misma tetraciclina, que es de primera generación. Muchos de los que son de primera generación que vemos en el cuadro en la mano derecha no existen, producto pues de sus efectos adversos. Luego nacen segunda y tercera generación, las cuales nos dan pues un mismo mecanismo de acción, pero con unas mejoras en la parte farmacocinética, como en la vida media, que la hacen mucho más larga, la tolerancia, porque especialmente las tetraciclinas producen ciertos malestares, especialmente digestivos, y ya veremos a continuación algunas de sus reacciones adversas importantes. Entonces, habíamos hablado ya de su mecanismo de acción. Actúan según la parte teórica como bacteriostáticos, pero si tenemos una muy buena concentración o una alta dosis de este antibiótico, podrían actuar como bactericidas. Van a actuar sobre la unidad 30S del ribosoma, que es la que se encuentra en la parte inferior de la imagen, y esta inhibición de esta subunidad me va a inhibir la síntesis proteica a nivel bacteriano, que conllevaría pues a no se lograra toda la parte metabólica de la bacteria y pues obviamente su replicación. Entonces inhibe la replicación bacteriana. En últimas, eh, vamos a ver en cuanto a la farmacocinética que pues si empezamos con la de primera generación, que sería tetraciclina, va a tener un poco más de reacciones como intolerancia gástrica, pero vamos a mirar que las de segunda y tercera generación tienen una mejor tolerancia. Las de vía oral tienen una muy buena absorción, pero van a depender esa absorción por interacciones de tipo alimentario, especialmente las tetraciclinas, las cuales pueden formar complejos grandes de molécula o quelar la molécula cuando se une con iones polivalentes como el calcio, como el aluminio, como el magnesio, como el hierro, que lograrían quelar la molécula, no permitiendo su absorción, y pues obviamente va a darse su eliminación o excreción sin llegar ni siquiera a torrente sanguíneo, haciendo su efecto. Eh, por eso este tipo de fármacos ya les había dicho que tenía pues cierta reacción hacia la parte intolerancia gástrica. Entonces muchas de las personas tienden a utilizar eh, Milanta o aquellas leche de magnesia o cualquiera de estos medicamentos que nos servirían pues para mejorar esta sintomatología gástrica, pero lo que haría sería la disminución de la absorción, o consumirlo con leche o consumirlo con yogur o con cualquiera esto, con el mito de creer que los lácteos disminuyen la sintomatología gástrica y pues por ende pues disminuiría la absorción. Entonces la idea es que no tenga interacciones alimentarias, por lo tanto evitar el consumo junto con alimentos para que se dé una mejor absorción. La aminociclina tiene menos interacciones con alimentos, realmente estas son ya de segunda generación. Se distribuyen en todos los sistemas, se unen a proteínas plasmáticas,
algunos más que otros, como la doxiciclina, y van a pasar barrera placentaria, cosa que es importante porque vamos a ver que como este fármaco, esta molécula tiende a unirse a iones polivalentes como el calcio, tiende también a ser en donde se dé formación ósea, donde hay movilización de calcio. Entonces, al pasar la barrera placentaria, se ha visto que en mujeres embarazadas puede ocasionar en el feto malformaciones como malformaciones dentales, la no formación del esmalte o cobertura de los dientes, o a nivel óseo en los sitios de crecimiento. Lo mismo sucede con los niños que también están en esa etapa de crecimiento. Por lo tanto, las tetraciclinas no se pueden usar, están totalmente contraindicadas en darle en mujeres embarazadas y en niños. Se metabolizan parcialmente a nivel del hígado y su eliminación va a ser un gran porcentaje por riñón y un pequeño porcentaje por vía biliar y leche materna, cosa también importante para no dar en mujeres en lactancia un fármaco como este para tratar una infección. Entonces, yo les había comentado que según esa clasificación de primera, segunda o tercera generación, se iba a variar mucho la parte de la vida media y que a mayor generación, mayor vida media. Entonces tenemos que los de vida media corta, se cuenta aquí, por ejemplo, las tetraciclinas que se tienen que dar cada 6 horas a 8 horas más o menos, los de vida media intermedia, así como la metaciclina, que se da cada 12 horas, y los de vida media larga, que se puede dar entre 16 y 18 horas, esa vida media, como la doxiciclina, a pesar de que tiene una vida media un poco más larga, la doxiciclina se da cada 12 horas y la minociclina sí se puede dar cada 24 horas. Estas son más liposolubles, tienden a pasar más barreras, tienden a concentrarse mejor y a tener menos efectos adversos comparados con los de primera generación. El espectro de acción es amplísimo, va a actuar sobre Staphylococcus aureus, que ya es resistente, por ejemplo, a penicilinas, o en pacientes que tienen contraindicado utilizar penicilinas porque son alérgicos, por ejemplo, contra neumococos. Se puede utilizar, por ejemplo, para infecciones de transmisión sexual, producto de una Neisseria, por ejemplo. Sirve también para protozoos, así que es un antibiótico y también me va a servir como un amediano y me va a servir para amebas, me sirve para micoplasma y para clamidia, y allí pues veríamos también el conjunto de infecciones de transmisión sexual. Lo que les había comentado sobre los efectos adversos, eh, si ustedes ven la imagen de la izquierda superior, son unos dientes los cuales no tienen esmalte, están totalmente manchados y han perdido totalmente su estructura. Esto lo hacen las tetraciclinas, entonces en lo posible no dar en niños ni en mujeres embarazadas. Lo más importante o lo que más la gente se va a quejar y que reportan todas las investigaciones es que dan bastantes molestias gastrointestinales, desde algo muy leve como náuseas, malestar en general, hasta una dispepsia, dolor, gastritis, vómito, diarrea, porque al tener amplio espectro pues puede tender a alterar la microbiota intestinal. Esto me llevaría a diarrea producto del antibiótico. También se ha asociado a reacciones de tipo dermatológico que pueden ir desde una leve erupción hasta presentar algunas ampollas o hipersensibilidad a la luz. Están asociadas a pancreatitis, no es muy común, pero nos lo dicen algunas investigaciones. Como es amplio espectro, puede producir alteraciones en la microbiota y esto conllevaría a que oportunistas hagan infecciones como cándida, alteraciones dentarias y a nivel óseo, que ya les había hablado, con depósitos del antibiótico en estas zonas, alteraciones hepáticas, y hay que tener mucho cuidado en pacientes que ya tengan un daño hepático previo, no dar tetraciclinas. Lo más común que se ha visto con el uso de tetraciclinas es la producción de un hígado graso, alteraciones renales,
También hay que estar mirando la función renal del paciente. Si este paciente tiene ya una función renal alterada, es mejor buscar otro tipo de antibiótico. Y otra de las cosas que más se ha visto es la toxicidad vestibular, por ejemplo, el vértigo que se ve asociado. Cualquiera de las tetraciclinas nos lo dan, pero parece ser que la aminociclina es la que más produce este tipo de alteración. En cuanto a los mecanismos de resistencia, tenemos varios, van desde alteraciones en el sitio de entrada del fármaco, las bombas de flujo, eh, alteración en el sitio de unión del ribosoma y por lo tanto me va a interferir la unión del fármaco con el sitio de unión del ribosoma y pues no va a ser el efecto del fármaco y por enzimas que pueden degradar el fármaco. Tiene usos clínicos variados. Uno de los usos más comunes es acné, que a veces se da por un tiempo más o menos prolongado, un mes, 2 meses. Infecciones de transmisión sexual que ya les había mencionado, infecciones gastrointestinales, producto de amebas, por ejemplo, que ya les había mencionado también. Puede ser uno de los fármacos que se puede utilizar para las infecciones por infecciones por Helicobacter pylori, por ejemplo, podría ser uno de los fármacos del triconjugado cuando no se puede utilizar penicilinas como amoxicilina o porque ya hay resistencia a este fármaco. Se utiliza para infecciones del tracto respiratorio alto, faringoamigdalitis cuando las penicilinas no pueden ser usadas o ya hay una resistencia a esas penicilinas, bronquitis, neumonías atípicas, por ejemplo, infecciones periodontales también es muy utilizadas, disentería, cólera. Entonces, como pueden ver, es un fármaco de gran utilidad, pero que hay que tener mucho cuidado al dar, sobre todo en mujeres en edad fértil. Hay que pues mirar que no estén embarazadas o que haya ese riesgo de embarazo y mucho menos utilizarlo en la población pediátrica. El siguiente grupo que vamos a ver son los aminoglucósidos. Estos fármacos también son extraordinarios, se utilizan más a nivel intrahospitalario. No existe ningún aminoglucósido que se pueda dar por vía oral. Todos se dan por vía parenteral o tópicos. Entre estos aminoglucósidos vamos a tener la streptomicina, neomicina, gentamicina, tobramicina, amicacina. Son fármacos muy conocidos y que se utilizan especialmente para infecciones que tengan cierta gravedad o que haya una tendencia a que se vaya a agravar el paciente y se quiera actuar rápidamente. Estos fármacos van a actuar sobre la subunidad 30S ribosomal, por lo tanto lo que va a inhibir es la formación proteica y va a tener una acción especialmente en bacterias gram negativas aerobias y enterobacterias. Entonces ya les había mencionado que no existen por vía gastrointestinal porque la molécula sería destruida por el pH del estómago. Se administran por vía endovenosa, intramuscular y tópica. Existe para infecciones oculares, existen cremas y bueno, tiene un gran uso a nivel tópico. Eh, sí pasan placenta, pero no son dañinas para el bebé, aunque son categoría C, siempre es riesgo-beneficio. No se metabolizan tal como ingresan, van a salir y su eliminación va a ser totalmente renal y van a depender de la concentración. Esto es uno de los fármacos interesantes y que quiero que pongan mucha atención. Son fármacos que van a tener una acción en las cuales se prefiere dar una alta dosis en lugar de dar dosis bajas por largo tiempo. Entonces, es preferible dar una alta dosis, pero dar muy pocos días que dar pequeñas dosis o una dosificación baja por mucho tiempo, porque el daño o las reacciones adversas se ven más con el tiempo de exposición que con la misma dosificación. Los mecanismos de resistencia son varios. Lo primero también es la imposibilidad de entrada del fármaco, que se
dañe la parte de la introducción de ese fármaco, el pH de donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, donde hay colecciones como abscesos, donde hay una colección, ese pH es sumamente bajo, ese fármaco no va a ingresar allí, va a ser destruido fácilmente. Que haya daño en la afinidad con el ribosoma o que se dañe esa afinidad o el sitio de unión de ese fármaco con el ribosoma no se dé y por lo tanto pues no vamos a tener la acción del fármaco y por inactivación enzimática. Hay algo interesante de este fármaco y quiero que también presten atención, es algo que se llama efecto post-antibiótico. Esto es una característica importantísima en este grupo de fármacos y consiste en que el efecto del fármaco sigue a pesar de que la farmacocinética nos esté mostrando que el fármaco ya ha salido del cuerpo. Es decir, cuando yo introduzco este fármaco y sobre todo cuando yo doy una primera dosis un poco más elevada que las siguientes, lo que hago es llevar a un nivel que este fármaco produce ya el daño y a pesar que en la farmacocinética ya hemos eliminado el fármaco y lo hemos sacado de nuestro cuerpo, ya se ha dado ese daño a nivel bacteriano y él sigue trabajando a pesar de no tener el antibiótico en sangre. Por eso es uno de los fármacos o de estos grupos de fármacos predilectos para infecciones con tendencia a agravarse o que tengan cierta gravedad. Lo máximo que se da a estos fármacos para evitar las reacciones adversas son 5 días continuos. En lo general se da entre o una dosis un poco más alta o 3 días, máximo 5 días de terapia con estos aminoglucósidos. En usos terapéuticos se pueden utilizar, por ejemplo, para cualquier infección por gram negativos, incluyendo pseudomonas. Obviamente esta pseudomona tiene que ser sensible a estos aminoglucósidos. Sirve para Klebsiella, sirve para brucelosis y se va a utilizar especialmente para infecciones de cierta importancia clínica con tendencia a gravedad. Por eso se da para infecciones intrahospitalarias o por algunas infecciones o sepsis, por ejemplo, por pseudomonas. En cuanto a los efectos adversos, vamos a tener la ototoxicidad, la cual va a estar dada tanto una ototoxicidad de tipo vestibular y auditiva. La vestibular pues me daría el vértigo y la auditiva disminución en la capacidad de la audición. Como les acabo de decir, esto se presenta más cuando yo me expongo por largo tiempo al fármaco o cuando yo doy este fármaco junto con otros fármacos ototóxicos como por ejemplo la furosemida. Casi siempre es reversible, pero si se ha hecho por mucho tiempo puede causar un daño irreversible. Las toxicidades vestibulares casi siempre están asociadas a la streptomicina, por ejemplo, mientras que las de tipo auditivo están más asociadas a gentamicina y amicacina. En cuanto a los síntomas vestibulares, pues obviamente es vértigo, náuseas, vómito. Y en cuanto a síntomas de tipo coclear o auditivo, pues están desde la disminución de la audición, tinnitus, ¿sí? Y pues obviamente pues esa sensación de un ruido molesto todo el tiempo. Esta toxicidad se puede presentar inmediatamente o varios días después de haberse aplicado el medicamento o semanas. Por lo tanto, cuando se ha expuesto el paciente por mucho tiempo, es necesario hacerle pruebas auditivas para saber si hubo algún daño o no. Otro de los efectos adversos importantes es la nefrotoxicidad. Esa nefrotoxicidad, pues uno, hay que mirar la función renal del paciente. Si él ya tiene un daño renal previo, pues es preferible buscar otro tipo de fármacos o mirar cómo se da la dosificación. Y cuando se da pues por tiempo largo o hay alguna afectación de la función renal durante el periodo del tratamiento, pues hacer seguimiento de esa función renal. Casi siempre es reversible y la que más se ha visto que tiene efecto nefrotóxico es la neomicina. Otro de los efectos adversos es el bloqueo neuromuscular. Se ve favorecido cuando utilizamos anestésicos
Cuando se lleva un paciente pues a cirugía y que se utilizan bloqueantes de, de placa neuromuscular, entonces esto pues agravaría pues obviamente el bloqueo, o pacientes que tengan alguna patología ya previa como miastenia gravis, que pues obviamente vamos a aumentar ese bloqueo neuromuscular. Entre otros, están asociados, por ejemplo, en la neuritis óptica y la neuritis periférica, especialmente la facial. Como les digo, se ve más cuando se da por tiempos prolongados de tratamiento. Se han visto también algunas alteraciones de tipo dermatológico y se menciona en algunos artículos que puede llevar a granulocitosis y anemia plástica. No es muy común, es más de tipo genético, pero igual pues hay que estar pendiente de los pacientes. Son dolorosos cuando se aplican intramuscular y pueden producir irritación en la zona de aplicación. Y por último vamos a tener los macrólidos. Este es el grupo de fármacos de antibióticos que van a tener acción sobre la subunidad ribosomal 50S, inhibiéndome la síntesis de proteínas a nivel bacteriano. Importante de estas moléculas, ustedes pueden ver la imagen al lado izquierdo, es que tiene un anillo lactónico, es un anillo grande y que depende de los diversos átomos de este anillo, pues vamos a tener unos grupos que se van a dar. Por ejemplo, en el anillo de 14 átomos se encuentra la eritromicina, que es el representante de este grupo. La claritromicina también tiene 14, 15 átomos va a tener la citromicina y ya 16 átomos pues tenían la espiramicina, por ejemplo. El espectro de acción es muy similar al de penicilina, sirve para cocos gram positivos como neumococos, estreptococos, eh, estafilococos que no sean resistentes, obviamente, bacilos gram positivos algunos, espiroquetas que también nos sirven las penicilinas, hemófilos de influenza, Helicobacter pylori. Esta es una opción también importante para pacientes que no puedan utilizar penicilinas o tetraciclinas, ¿sí? Y anaerobios bucales y bacterias intracelulares como clamidia, por ejemplo, que se puede dar, por ejemplo, cuando se tiene una infección por clamidia, una sola dosis de acitromicina de 1 gramo. En cuanto a los mecanismos de resistencia, son muy similares a los anteriores: disminución de la permeabilidad, modificación del sitio de unión del antibiótico y en el ribosoma, hidrólisis del anillo, esto producto de algunas enzimas, y bombas de flujo que estén sacando el fármaco. El fármaco teóricamente es bacteriostático, pero podría ser bactericida si vamos a tener un microorganismo poco patógeno, si el inóculo es pequeño, si tenemos una alta concentración del antibiótico, pues esto nos llevaría a que este fármaco podría tener un comportamiento de bactericida y no bactericida. En cuanto a la absorción, pues vamos a depender del que estemos hablando. Eritromicina, por ejemplo, que es el representante de todos, necesita, esta molécula está bebida en una sal para poder que tenga una mejor absorción. Entonces tenemos, por ejemplo, el estolato como una sal que nos ayuda para inactivar el jugo gástrico y no nos vaya a dañar la molécula. Y vamos a ver que en cuanto a la biodisponibilidad va a depender de varias cosas. La claritromicina, por ejemplo, que es otro de los fármacos importantes que se va a dar, por ejemplo, cada 12 horas, no tiene interacciones con los alimentos, así que no vamos a tener problema. Pero cuando hablamos de acitromicina, que es uno de los fármacos más utilizados porque tiene una vida media larga y por lo tanto los tratamientos son cortos, la acitromicina sí tiene una interacción con alimentos muy alta, tanto así que me puede disminuir hasta el 50% del antibiótico cuando estoy consumiéndolo con alimentos. Vamos a tener las presentaciones de estos fármacos para vía oral, endovenosa e intramuscular. Y tenemos que, en cuanto a la parte de seguridad, pasa barrera hematoencefálica, pasa barrera placentaria, perdón,
y a pesar de pasar barrera placentaria y leche, no produce daño en el bebé. Entonces, uno de los fármacos que tenemos seguridad, al igual que las penicilinas, para utilizar en mujeres embarazadas. Eh, Tiene una muy buena distribución en el organismo y vamos a ver que según las vidas medias, pues así también va a ser la dosificación. La eritromicina es la que tiene vida media más corta, esa se va a dar cada 6 horas. La eritromicina tiene una vida un poco más larga, se da cada 12 horas. Y la citromicina tiene una vida media de 40 horas. Y por eso, por ejemplo, para una infección por estreptococo beta hemolítico, el cual se necesita más o menos 10 días de tratamiento antibiótico de una penicilina como amoxicilina, con acitromicina se podría dar por 3 días seguidos, una dosis cada 24 horas y alcanzaría a tener el tratamiento completo para este estreptococo. En cuanto a las reacciones adversas, las más comunes son las gastrointestinales, molestias, dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, producto de ser un antibiótico que puede alterar la microbiota. También se han visto relacionadas reacciones alérgicas. Eh, en algunas, pues, según algunos escritos, hablan de alguna toxicidad a nivel de oído que puede producir una toxicidad vestibular o una coclear. No son muy comunes, pero es importante tenerlo, sobre todo también cuando se dan altas concentraciones o largos periodos, pero son casi siempre reversibles. Pueden producir dolor de cabeza, pueden producir alucinaciones, pero algo muy importante, y quiero que recuerden de un caso clínico que vimos en clase, y es que tienden a alargar el QT. Entonces, cuando veamos macrólidos con pacientes que tengan un QT alargado, porque fisiológicamente así lo tienen, o porque tienen fármacos que pueden estar alargando el QT o riesgo de alargamiento del QT al dar macrólidos, pues esto nos llevaría a arritmias ventriculares y posiblemente hasta la muerte del paciente. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos varias. Las que más hacen es que potencian los efectos de fármacos como la carbamazepina, los efectos de los anticoagulantes, especialmente la warfarina, por ejemplo, podría estar aumentando ese efecto. Y lo que ya les he hablado sobre el aumento del segmento QT, sobre todo cuando interacciona pues, con fármacos que estén haciendo ese alargamiento. Se utilizan, es un tratamiento alternativo para pacientes que tengan infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, o alguna infección del tracto respiratorio alto y que no pueden utilizar penicilinas o que no pueden utilizar tetraciclinas. Es excelente este grupo de fármacos. Se utiliza, por ejemplo, para neumonía por micoplasma, se puede utilizar para uretritis no gonocóxica, como ya les había dicho. Es un medicamento alternativo también para el triconjugado de gastritis por Helicobacter pylori. Y pues ya habíamos hablado que nos serviría para tratamientos alternativos para penicilinas y tetraciclinas. Eso es todo en cuanto a este grupo de fármacos. La siguiente clase veríamos la continuación de los fármacos restantes que también van a inhibir la subunidad 50S ribosomal y los misceláneos que vamos a ver como por ejemplo las quinolonas, los que van a actuar sobre el metabolismo del ácido fólico, entre otros. Mil gracias y espero que les haya gustado, que hayan entendido, que sea comprensible. Si tienen alguna duda, saben que tienen el Padlet o muro colaborativo o se comunican conmigo por medio del correo electrónico o por el WhatsApp si es necesario. Ha sido todo un gusto y espero que les haya agradado.